Charles Turner no siempre fue un vagabundo y una vez soñó con vivir una vida completamente distinta. Solía tener una casa preciosa y una esposa cariñosa que siempre estaba esperando a que volviera a casa del trabajo. Sin embargo, todo cambió en un instante cuando Amanda Turner murió en un accidente de coche. Tras el funeral de su esposa, Charles desarrolló un problema con la bebida que acabó provocando el incendio de su propia casa y el abandono de su trabajo. Así, sin darse cuenta de cuándo y cómo ocurrió, Charles se quedó sin hogar. La vida en la calle estaba plagada de muchos peligros y era muy difícil, pero el hombre no parecía desanimado, pues era optimista por naturaleza. Con el tiempo, se acostumbró a compartir su vida con otros sin techo y empezaron a tratarle como a uno de los suyos. El hombre dejó de abusar del alcohol y se le daba bien la tecnología y la electrónica. Podía arreglar fácilmente un televisor o un radio. Algunos de los vagabundos tenían de estos aparatos, y si alguna vez se estropeaban, siempre los llevaban con Charles para que él los arreglara. Lo único que lamentaba era que la vejez lo encontrara en la calle y no en un lugar cálido y confortable. Pero Charles tuvo suerte en este sentido. Hace un año encontró un garaje abandonado y se instaló en él con su perro. Tuvo suerte. Charles lo encontró durante una terrible tormenta, lloriqueando junto a cubos de basura cuando solo era un cachorrito. Tras decidir quedarse con el cachorro, el anciano se hizo con un verdadero amigo que le acompañaba a todas partes. Pero sobre todo, Lucky disfrutaba pasando el tiempo en el vertedero, porque allí podía correr detrás de los cuervos y los gatos callejeros hasta que quedaban sin fuerzas. Como la principal fuente de ingresos de Charles era la recogida de materiales reciclables, se aseguraba de visitar el vertedero al menos una vez por semana. Allí recogía botellas de cartón y polietileno. Para regocijo de Lucy, ese día era el día del vertedero. El cuidador del vertedero de la ciudad ya conocía bien a Charles. Al verlo a lo lejos, le hizo un gesto con la mano. El viejo vagabundo conocía bien el reino de las montañas, de la basura y de las pirámides, de los residuos domésticos, y por eso sabía exactamente dónde tenía que buscar. Charles incluso se hizo un carro con chatarra para ayudarle a transportar lo que conseguía recoger. Pero antes de que tuviera tiempo de adentrarse en el laberinto del vertedero de la ciudad, vio un viejo sofá tapizado en cuero agrietado. No tenía mal aspecto, y cuando Charles lo vio, se le iluminaron los ojos. «Es exactamente lo que necesito. Llevo demasiado tiempo en un catre», susurró el viejo, aún incapaz de creer su suerte. Luego de acercarse, Charles se aseguró de que el sofá estaba en buen estado y podía servirle. Tras cargarlo en su coche, el viejo emprendió el camino de vuelta al garaje. Al ver a Charles empapado en sudor, el cuidador exclamó: «Oye, ¿necesitas ayuda? Parece demasiado pesado para ti». Pero el viejo solo negó con la cabeza y aceleró el paso. Una hora más tarde, el sofá ya estaba colocado en su garaje. Metiendo el catre dentro, Charles no podía estar más contento de su hallazgo. Cansado del camino, el anciano decidió probar inmediatamente el nuevo sofá y descansar un poco. Sin embargo, cuando Charles se tumbó e intentó dormir, un bulto apretado y abultado se le cayó del costado. La sensación era bastante desagradable como para impedir que Charles se durmiera. ¿Qué es esto?, murmuró el anciano y se levantó del sofá tratando de alisar el extraño bulto. Charles lo golpeó con la mano, pero un dolor agudo le atravesó inmediatamente la palma de la mano. La sangre salpicó y el anciano gritó con fuerza. En ese momento, vio un afilado resorte que sobresalía del sofá. Lucky, que dormía profundamente hacía un momento, se levantó de un salto y empezó a gruñir amenazadoramente, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Tras vendarse la mano con un pañuelo, Charles le dio una patada al sofá como represalia y se apartó. En ese momento, uno de los laterales del sofá se desprendió y unos objetos brillantes y redondos cayeron sobre el suelo. Lucky corrió hacia el más cercano y le dio un golpe juguetón con la pata. Charles se arrodilló y quedó atónito ante lo que vio. Había un montón de joyas brillando delante de él. Anillos, pendientes y broches atraían las miradas y el anciano no podía dejar de admirar un tesoro. ¿Quién tiraría un sofá con semejante alijo? O quizás no lo sabían. Suspiró el viejo. Lucky ladró suavemente y lamió al anciano en la mejilla. El perro no comprendía el valor de las joyas que yacían en el suelo, pero quería a su amo más que a nada en el mundo. Aunque indeciso sobre qué hacer con el oro, Charles lo metió en una bolsa de lona y lo colocó debajo de la mesa.
Luego volvió a montar el sofá y quitó el resorte que sobresalía. Bueno, ahora por fin podrás descansar. Sobre todo porque eres rico y todo eso. Pensó Charles con una sonrisa, pero echarse una siesta no estaba en sus planes. Antes de que el anciano tuviera tiempo para cerrar los ojos, recibió la visita de Francis, voluntario en un centro que ayudaba a desamparados y a personas en situaciones vitales difíciles. El hombre era viudo y había perdido a su mujer a causa de una enfermedad hereditaria. Al quedarse solo, Francis dedicó su vida a hacer el bien y ayudar a los demás. Se pasó por el garaje de Charles para ponerle una inyección contra la ridiculitis y hablar de las últimas noticias. Francis disfrutaba hablando con el anciano, cuya mente y memoria seguían siendo tan agudas como siempre. Al ver el nuevo sofá en el garaje de Charles, el voluntario sonrió y comentó la nueva incorporación a su hogar. «Parece bueno y cómodo, pero muy viejo», añadió Francis dándole a Charles un pulgar hacia arriba. Sin embargo, el voluntario se dio cuenta enseguida de que algo molestaba al anciano e inmediatamente le preguntó qué era. No sé cómo decirlo. Básicamente he encontrado un tesoro dentro del sofá. Bueno, no un tesoro exactamente, sino el alijo de alguien. Respondió Charles y sacó la bolsa de lona de debajo de la mesa. Francis se sorprendió mucho al ver el contenido de las bolsas. «Dios mío, son muchas joyas». «Sí, claro que lo son. Y no sé qué hacer con ellas. ¿Las llevo a una casa de empeño o intento averiguar quién ha tirado el sofá?», preguntó Charles desconcertado. Francis negó con la cabeza, dubitativo, y compartió su opinión sobre la situación. «No creo que debas apresurarte a venderlo. No olvides que eres un vagabundo que vive en un garaje abandonado. Podrían acusarte fácilmente de haberlo robado o llevárselo. Será mejor que intentes averiguar algo sobre el antiguo propietario del sofá y solo entonces te ocupes de las joyas». Charles miró a Francis y enseguida se dio cuenta de que tenía razón. Al día siguiente, los dos amigos fueron al vertedero de la ciudad, donde hablaron con el conserje y varios conductores de camiones de la basura que habitaban allí. Francis y Charles consiguieron averiguar que el sofá lo había llevado al vertedero una anciana que vivía en la esquina de la calle Park. «Bueno, es un buen comienzo. Creo que deberíamos visitar a esa mujer y preguntarle por el sofá», sugirió Francis cuando volvían del vertedero. Charles asintió con aprobación, pero en el fondo dudaba de que una anciana pudiera tener tantas joyas. Pronto estuvieron ya junto a la antiestética y ruinosa casa, que no parecía tener a una persona adinerada. Francis y el anciano intercambiaron miradas confusas y llamaron con decisión a la puerta. Un par de minutos después, oyeron el tintineo de la cerradura oxidada y una mujer de pelo gris apareció en el umbral. Se parecía vagamente a una bruja del cuento de hadas sobre Hansel y Gretel. «¿Qué quieres? No tengo dinero, así que no te compraré nada. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía», dijo la anciana en lugar de un saludo. Francis se quedó estupefacto ante tanta insolencia, pero Charles ya estaba acostumbrado a que lo trataran así que replicó: «No intentamos venderte nada. Nos interesa el sofá que tiraste hace poco». La anciana hizo una mueca y sus labios se estiraron en una sonrisa mezquina. Finalmente, la anciana respondió: «El sofá no lo necesitaba. Pertenecía a mi sobrina. Cuidé de ella tras la muerte de mi hermana». «¿Y dónde está ahora tu sobrina?», Francis no pudo evitar preguntar. La anciana volvió a poner cara de fastidio y respondió con desprecio en la voz: «Ahora vive en un hospicio. Se hizo daño en la espalda cuando patinaba con su prometido. Ahora va en silla de ruedas. Su prometido la dejó cuando ocurrió. ¿Y yo qué? Soy demasiado vieja para eso. No puedo hacer nada para ayudarla, así que la trasladé al hospicio para discapacitados». Las palabras de la anciana provocaron una tormenta de emociones negativas en Francis que le resultó muy difícil de contener. Comprendió lo que sentía el voluntario. Charles se despidió de la anciana y se llevó a su amigo a un lado. «¿Cómo es posible? ¿Enviar a tu propia sobrina a vivir su vida en un hospicio?», exclamó Francis. Charles negó con la cabeza, pero se abstuvo de hacer más comentarios. El viejo había visto demasiada maldad durante su vida en la calle, así que ya era difícil sorprenderle. Los chicos encontraron rápidamente el hospicio. Francis conocía todas las instituciones de aquel tipo en la ciudad. La sobrina de la anciana resultó ser una joven muy guapa llamada April. Tenía unos 25 años, según el personal del hospicio. La pobre se pasaba horas sentada en su silla de ruedas mirando por la ventana, donde se desarrollaba una vida completamente distinta.
Viendo al viejo desaliñado y al simpático hombre de mediana edad que tenía adelante, April levantó una ceja sorprendida. Ella no tenía más parientes que su tía Camille, así que el hecho de que viniera gente a visitarla ponía nerviosa a la joven. Pero cuando Francis le preguntó a April por el viejo sofá, ella suspiró decepcionada. Era el sofá de mis padres. Mi madre falleció y mi padre murió en la cárcel. Robó en una joyería hace muchos años, pero lo atraparon una semana después. Sin embargo, nunca encontraron las joyas, así que le condenaron a una pena muy dura. Y 2 años después murió de leucemia en el hospital de la cárcel. El sofá era importante para mí como recuerdo de mis padres, pero ya no lo necesito. Ya ves en lo que me he convertido ahora, dijo la joven con lágrimas en los ojos. Francis intercambió una mirada significativa con Charles y se dio cuenta de que el anciano estaba pensando exactamente lo mismo que él. Mi prometido rompió conmigo. Yo nunca quería patinar, pero él insistió. Ahora está viviendo su vida con una mujer nueva y yo tengo que vivir el resto de mi vida en un hospicio para discapacitados. Podría operarme, pero cuesta demasiado dinero, añadió April. Francis pasó el brazo por los hombros de la mujer e intentó calmarla. En ese momento, Charles se apartó con tacto y pensó un momento. Por un lado, el viejo no quería renunciar a su tesoro, pero sentía mucha pena por la joven que había acabado inválida por culpa de su prometido. Charles ya se había dado cuenta de que las joyas que encontró en el sofá pertenecían al padre de April, que murió en la cárcel. En cuanto a Francis, se acercó al anciano. Charles le dijo que quería ayudar a la joven. Las lágrimas se amontonaron en los ojos del voluntario al darse cuenta de que Charles iba en serio con su decisión. «Dios, tienes el corazón más grande», exclamó Francis. La decisión del anciano le conmovió hasta lo más profundo. Una vez decididos, los dos amigos llevaron parte de las joyas a la casa de empeño y consiguieron una gran suma por ellas, que utilizaron inmediatamente para pagar la operación de April. Gracias a la profesionalidad de los médicos, todo salió muy bien, y apenas un mes después, la mujer ya daba sus primeros pasos. Francis permaneció al lado de April durante todo el proceso, animándola en todo momento. Mientras tanto, Charles vendió el resto de las joyas y utilizó el dinero para comprar una casa junto al lago, donde empezó a vivir con April y Francis. Lucky estaba increíblemente contento con este cambio en sus vidas y se pasaba los días persiguiendo patos y ranas junto al lago. Lucky tenía ahora 2 dueños más que querían al perro tanto como a Charles y esperaba que algún día fuera un gran amigo para su bebé. Si te ha gustado la historia, considera darle a me gusta y suscribirte. Para más contenido, haz clic en el botón de la campana. Gracias y hasta pronto.